Bueno, nos encontramos con don Segundo Santana Gallego, ¿cierto? Hoy día dirigente del club Barrabase del sector de Coñat. Don Segundo, hemos estado hablando de lo que es el fútbol rural, el comienzo del fútbol rural que se va a iniciar este año, ¿cierto? La semana recién pasada hubieron reuniones, se han ido gestando diferentes actividades, pero vemos que faltan clubes aquí dentro de esta, podríamos llamarlo dentro de esta agrupación en realidad, porque no son asociados a la ANFUR, simplemente es un club, una participación rural a nivel de comunidad, de comuna. Claro. Pero ustedes tienen un problema más de fondo con el tema del rural. Así es. Bien, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Así es, efectivamente, nosotros tenemos dificultades en cuanto a las finalizaciones del campeonato rural. Primero que nada, nos voy a empezar por el principio, ¿no es cierto? Sí. En la temporada 2009-2010 quedó una pendiente, digamos que una final pendiente del campeonato rural. Eran 4 equipos que tendríamos que jugar, ¿no es cierto?, el primero, segundo, tercero y cuarto lugar en este estadio, y eso no se dio nunca. ¿No es cierto?, con lo que eso significa, porque significa, ¿no es cierto?, primero, ¿no es cierto?, no se sabe quién fue el campeón, segundo, que también es un tema de premio pendiente, que también es no es gran cosa, pero igual significa para lo poco que reciben los clubes rurales aquí en esta comuna. Ya. La otra parte, ¿no es cierto?, fue el campeonato del año pasado, temporada 2010-2011, ¿ya? Ahí con el cambio de la cabeza, en este caso del encargado de deporte, de la oficina de deporte, ¿no es cierto?, empezamos con dificultades porque nos objetaron 9 jugadores, ¿ya? Esos 9 jugadores... ¿Cuál eran los motivos de fondo? Mira, los motivos de fondo que nos dieron fue de que ellos vivían en el sector urbano, ¿ya? En consecuencia de que había jugadores, ¿no es cierto?, de que están participando en el club ya hace 20 años, el que menos estaba 4 años. O sea, los que menos habían participado habían sido 3 campeonatos anteriores a la temporada pasada. ¿Ya? Yo, bueno, obviamente, cumpliendo con mi función de dirigente, fui ¿no es cierto?, a conversar con el señor alcalde. Es más, le pedí una audiencia en el consejo para que me dieran la posibilidad de dar a conocer, ¿no es cierto?, directamente la situación de claro, para que los señores concejales también tengan antecedentes y a ver si tomaban algún tipo de decisión en ese tema. Entonces, así fue, ¿no es cierto?, ya faltaba muy poco para que se lance el campeonato y logré, ¿no es cierto?, hacer esa intervención dentro del consejo, ¿ya? Dando a conocer justamente este tipo de situaciones, ¿no es cierto?, en que yo lo que hacía hincapié de que si íbamos a aplicar el tema de que si caso era, ¿no es cierto?, solamente rural, bueno, aplicásemos a todos los clubes el mismo sistema, y con eso está absoluta y estoy hasta el día de hoy absolutamente de acuerdo. Pero también había que tomar en consideración que algo que hice notar, en consideración de que los clubes, ¿no es cierto?, no se les puede ser tan rígido en ese tema, porque resulta que si no hay muchos clubes que desaparecerían. Sí. Todos los clubes, ¿no es cierto?, de año en año, ¿no es cierto?, la gente, los jugadores van haciendo mayores, obviamente, y también necesita renuevo, porque si no, cualquier institución que no tenga juventud se va a tener que ir a pique nomás. Ya, entonces el consejo determinó, ¿no es cierto?, que había que buscar algún tipo de solución, y si se comprobaba, ¿no es cierto?, de que estos jugadores efectivamente habían participado en los años anteriores, ¿no es cierto?, y podían certificar su residencia a través de un certificado que otorga Carabineros de Chile, ¿ya? Y cumplíamos con ese requisito, nosotros no teníamos problemas para participar el año pasado en el campeonato, ¿ya? Bueno, nosotros le pedimos a nuestros jugadores lo que estaban objetados, que de 9 después se bajó a 5, ¿ya? Por el consejo ahí al frente, ¿no es cierto?, después citada también la señora Natalia Altamirano, encargada de deporte, ¿no es cierto?, así que fui con el consejo y en ese momento de los 9 se redujo a 5. ¿Ya? Y esos 5 tenemos que hacer llegar un certificado de residencia, y con eso zanjamos el tema y participábamos en ese campeonato sin ningún problema. ¿Ya? Se consiguieron los certificados, ¿no es cierto? Hicieron un sorteo del cual yo no supe nada y nos dejaron afuera, arbitrariamente nos dejaron fuera del Club Deportivo Barrabase de Coñat. Así que yo hice llegar mi certificado, ¿no es cierto?, con un oficio que tengo las copias, porque todas las situaciones lo pedí por escrito, y en forma oral tengo todas las copias de todos los oficios que se enviaron, que no son pocos, algunos se perdieron por ahí, pero esa fue la situación, nos dejaron afuera arbitrariamente.
ninguna explicación. Ahora, esto llegó ya a mayores, ¿cierto? Y llegó a un tema judicial. Y exactamente porque en la asamblea yo tuve que reunir a mi gente, decirle la situación es esta y que ellos determinaran, porque ningún dirigente, ¿no es cierto?, se manda solo. Un dirigente tiene que hacer lo que su asamblea, ¿no es cierto?, determina qué paso va a seguir. Por lo tanto, ellos me dijeron, bueno, esto ya no puede ser porque esto es una tomadura de pelo. Inclusive hay gente joven que se sintió muy mal, porque ya se había dicho que íbamos a participar y todo el mundo estaba preparado, inclusive algunos habían hecho unos partidos, todo de preparación. Y después al final nos dejan fuera, ¿no es cierto?, sin ninguna explicación, que hasta el día de hoy estoy pidiendo explicaciones y todavía no dan. ¿Este tema todavía no se zanja judicialmente? No, porque vamos recién, digamos, en la tercera o cuarta etapa por ahí, ¿no es cierto?, así que no se zanja todavía, así que aquí no hay nada, ¿no es cierto?, definido. Y mientras tanto, Barrabás está separado del fútbol rural, lo separaron. Yo creo que lo habrá separado, no sé, yo creo que la oficina de deporte lo habrá separado, porque resulta que en este momento no existe ningún elemento legal, ¿no es cierto?, como para que diga Barrabás no puede participar en el campeonato rural. La semana pasada, cuando se hicieron las reuniones, ¿ustedes fueron invitados? No. No fueron invitados. No fuimos invitados, porque en años anteriores nosotros, aparte de los avisos por radio, nos llamaban por teléfono, ¿no es cierto?, o enviaban, ¿no es cierto?, una cartita, ¿no es cierto?, donde se decía, ¿no es cierto?, que se cita para esta reunión, y uno firmaba el librito y estaba notificado que tenía que ir entonces ahí. Sabíamos todo. Yo lamentablemente me entero recién el día domingo en la tarde, ¿no es cierto?, donde se dice, salió por radio, ¿no es cierto?, que se suspendía el campeonato rural porque por falta de árbitro. Exactamente. Que es un tema que también de nunca acabar. Exactamente. Nosotros comunicamos por radio la semana pasada que el tema en realidad estaba paralizado porque no había árbitro. En realidad no es que no había ido a acuerdo, no hay árbitro. No hay árbitro, que quieren arbitrar el fútbol rural, ya que están comprometidos con el senior. Pero independiente de eso, o sea, si hubiese comenzado este fin de semana, ustedes ya no hubiesen sido parte del campeonato. No, porque la verdad que no tuvimos tiempo de participar en las reuniones porque no lo supimos antes y eso significa que hay un plazo, ¿no es cierto?, para entregar las listas, ¿no es cierto? Y en este momento yo voy a hablar justamente con la señora Natalia y no se encuentra, entonces no se sabe nada, porque y hasta donde yo sé, no sé, tal vez parece que las bases todavía no salen y yo no sé. Bueno, el campeonato parte supuestamente este fin de semana, debería partir, si que tienen árbitro. Claro. Ahora, si parten, yo ya veo que como que ustedes estarían descartados. Ya estamos descartados porque eso significa que si parte es porque ya el sorteo está hecho. Exactamente, ya y está hecho. Y claro, y si estamos en el sorteo, ¿no es cierto?, es harto difícil que nos puedan incorporar después. Ahora, ¿esto ameritará alguna acción por parte de ustedes como club? Bueno, yo pienso que eso se tendrá que ver más adelante, ¿no es cierto? El profesional verá qué acciones a tomar en el tema o no sé, porque la verdad es que yo no entiendo aquí, digamos, el criterio de la encargada de deporte, porque no sé si ella tiene otro tipo de, no sé, tendrá otros códigos, no sé, pero hay cosas que no debería, eso es lo malo, señor Cárdenas, cuando hay gente, ¿no es cierto?, al frente de situaciones que no conocen el tema. Yo siempre he dicho eso, ¿no es cierto?, yo siempre he dicho eso, que esa fue una de las grandes causas de todo lo que está sucediendo aquí, porque yo tengo entendido, tengo bien claro, ¿no es cierto?, de que el deporte es para unir a la gente, no para crear dificultades entre los mismos vecinos. Y discordia. Claro, y entonces también hay una persona que es, ¿no es cierto?, que está encargado de un departamento, ¿no es cierto?, tan importante como es el deporte. Una persona tiene que tener la capacidad, primero conocimiento y después la capacidad de zanjar situaciones tan simples. Porque yo no entiendo cómo alguien que se dice ser profesional, teniendo la lista de los jugadores de los años anteriores, no puede decir, no, aquí no podemos, porque alguna autoridad o algún argumento tendrá como para tratar de hacer entender a los demás también. Porque hay gente que hace cosas en forma caprichosa, ¿no es cierto?, cerrándose a su propio beneficio y no ve también el daño que se le está cortando la posibilidad a los demás. Pues. Ahora, este fútbol rural que ustedes juegan, que organiza la oficina del deporte, no está asociado a la ANFUR. No. Por ende, solamente se rigen por bases internas. Por bases internas, que es un tema un tanto voluntario. Es otro tema. Y de común acuerdo con los demás clubes. ¿Y los demás clubes estaban tan en desacuerdo con la posición de la oficina del deporte con respecto a los jugadores que eran de Barrabás? Bueno, hay digamos, de ambos lados, porque resulta que hay muchos clubes, ¿no es cierto?, que están en peores condiciones que nosotros. Nosotros tenemos, si bien es cierto, una cantidad de jugadores que inclusive de socios con los socios es un detalle, pero hay clubes, ¿no es cierto?, que en este momento tienen el 90% de sus jugadores que es del sector urbano. Yo sé además, ¿no es cierto?, por las mismas personas que el año pasado, ¿no es cierto?, hubo gente, ¿no es cierto?, que nació en el pueblo, jugó por distintos equipos,
inclusive gente que vino de Chaitén, que ni siquiera es de la provincia, también hicieron jugar un desorden descomunal. No, me parece muy similar a lo que ocurre con el fútbol senior. Hasta el año pasado también el fútbol senior que se jugaba por barrio, claro, también existía la misma situación. claro. Yo veo jugadores hoy día en el barrio Matadero, por ejemplo, que no son del barrio Matadero, claro, viven en el sector de Tolkien, claro, a 7 kilómetros de acá, o sea, claro, ni siquiera son parte de la comuna, claro, ni el pero sector, juegan por claro, el sector. claro. Ahora, eso como son normas internas, me imagino que eran más sencillas de solucionar. O sea, llegar a la vía judicial como lo hicieron ustedes es por un tema ya más certero a la discriminación. A la discriminación discriminación porque nos separaron de algo, ¿no es cierto? Nos quitaron un derecho así en forma arbitraria, sin ninguna explicación, como lo digo hasta el día de hoy. Y entonces es una cosa que no se entiende, o sea, ¿cuál es la razón? ¿Por qué? Eso es lo que se pregunta, me preguntaron a mí muchos jóvenes que están... ¿Qué esperan ustedes hoy día? Hoy día lo que esperamos nosotros una explicación, una explicación, digamos, relativa, o sea, con un poco de razón. De sentido común. De sentido común, una explicación decente con respeto a lo demás, porque resulta que nosotros hemos estado funcionando por más de 20 años. En todos los años hemos llegado a la final y nunca tuvimos ningún problema de ningún tipo. Si nosotros tuviésemos algún tipo de sanción o algo, nosotros tenemos que aceptar eso porque es parte de la regla. Exacto. Pero resulta que eso nunca se dio. Y como vuelvo a insistir, cuántas veces se pidieron explicaciones por escrito de forma verbal y tampoco hubo respuesta hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué más no quiere? Nosotros estamos solamente pidiendo un derecho que todo el mundo tiene. Que si usted no lo va a dejar participar en algo que ha participado por 20 años, le digan, lo dejen afuera así como así nomás, porque a alguien se le ocurrió, y ninguna explicación, nuestro no juega. Y más decimos, es muy doloroso, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Estar en una asamblea, ¿no es cierto? Estar en una asamblea, ¿no es cierto? Y que, porque lograron dejarlo fuera, ¿no es cierto? Se rían a viva voz en su cara. Es muy feo. Entonces ahí, donde tiene que entrar la mano del profesional que está a cargo de la situación. Yo espero que aquí en adelante esto se solucione y que las autoridades, yo lamento que las autoridades también, ¿no es cierto?, no sean capaces de darle la importancia que tiene. Además que nosotros como Club Rural siempre estamos funcionando en el último rincón del patio trasero, ¿no es cierto?, con recursos muy disminuidos y más encima no hacen esto. Y nadie dice nada, nadie se preocupa de nada, pasa como... Ya ha pasado más de un año. Ya ha pasado, ya vamos por tercera temporada del campeonato ya. Y han quedado fuera de Nos hemos quedado afuera y claro. Y eso es un daño no solamente en cuanto a los jóvenes que se les está cortando la posibilidad de hacer deporte, que además no es mucho lo que hay que hacer, no hay espacio de entretención aquí, también hay un daño económico. Claro, también hay muchos factores ahí que se tocan a distintas personas. Porque hay gente que se creció con nuestro club. Soy Santana, bueno, las puertas de Radio Estrella del Mar y Canal 25 van a seguir abiertas para ver lo que va pasando, cómo va a ir avanzando este procedimiento jurídico, ¿cierto? Sí. Y para no llegar tan lejos, en realidad, ver la posibilidad de que en algún momento este tema se pueda aclarar y pueda Barrabás volver a participar. Claro, la voluntad siempre está y yo he buscado ese tema, pero aquí, digamos, no se vislumbra, digamos, ese interés por la otra parte. Entonces, por lo tanto, es lamentable. Es lamentable porque hay gente que uno conoce, ¿no es cierto? Y es lamentable, ¿no es cierto?, que también entre los jóvenes a veces haya discordia, justamente porque hay gente al frente que no sabe manejar la situación. Es un error grave, ¿no es cierto?, importante de la municipalidad, por decirlo, o de la autoridad al poner al frente de esta oficina hay gente que no conoce lo que es nuestra realidad aquí en la comuna de Quinchao. Porque difícilmente creo yo que una persona de Osorno conozca aquí si no tiene... Señor Santana, le agradezco que haya venido hasta acá y en realidad, bueno, vamos a estar al pendiente de lo que va sucediendo. Me imagino que la señora Natalia en algún momento nos va a entregar también su versión respecto de los hechos. Sí, sí. Y bueno, esperemos que esto se solucione muy pronto y que Barrabás se vuelva a participar en la competencia. Eso espero. Muchísimas gracias.